Continuamos conociendo la filosofía Wyckoff para operar en los mercados financieros y hasta el momento lo que hemos visto es que lo primero, que la filosofía Wyckoff se sustenta en la idea de que los mercados financieros son mercados profesionales como cualquier otro y por lo tanto habrá una serie de profesionales que están mejor posicionados que el resto de los actores, como podemos ser los no profesionales, y que estos serán los que realmente tengan el conocimiento, la información y sobre todo el dinero necesario para poder aprovecharse de los movimientos del mercado financiero. También hemos comentado que el volumen será clave para interpretar esos posibles movimientos del profesional. Muy sencillo, porque el profesional es cierto que se va posicionando poco a poco en esos procesos de acumulación y distribución que hemos visto, pero lo hace para no llamar la atención y tampoco para poner el precio en su contra, porque una inyección elevada de volumen haría, por la ley de oferta y la demanda, que automáticamente hubiese mucha demanda o mucha oferta y subiese el precio, cosa que no le interesa. Ya hemos visto que le interesa hacerlo poco a poco, aunque luego veremos otro ejemplo de por qué le interesa poco a poco para entenderlo bien. Pero sobre todo el volumen nos da la clave, porque una inyección elevada de volumen, extremadamente elevada de volumen, en un momento determinado, en un periodo concreto, solo lo puede realizar el profesional. Es decir, en 3 minutos, por ejemplo, como en ocasiones sucede, 80.000 contratos no es dinero del amateur o del no profesional. 80.000 contratos en 3 minutos va a responder casi con toda seguridad al dinero inteligente o a ese dinero profesional. Por lo tanto, el volumen nos va a dar las pistas y los elementos para intentar tratar de posicionarnos en la misma dirección de los que saben, en este caso del profesional. Y luego, por último, hemos visto que los mercados financieros se mueven básicamente por 3 leyes, que son la ley de la oferta y la demanda, la ley de causa y efecto y la ley de esfuerzo y resultado. La ley de oferta y demanda, como ya vimos, nos decía que para que el precio suba tendría que haber un aumento de la demanda o bien disminuir la oferta. Siendo esto último, el que disminuya la oferta, lo que más nos interesa observar si lo que esperamos es que comience una tendencia alcista. Y para que el precio baje, o bien la oferta tiene que aumentar o bien la demanda tiene que bajar, tiene que absorberse, es decir, eliminarse o desaparecer, que es lo que más le interesa al mercado para que el precio baje. La ley de causa y efecto, si lo recuerdan, dice que los excesos que pueda haber en la oferta y la demanda no son aleatorios, responden a intereses concretos que buscan acciones concretas. Y por último, la ley de esfuerzo y resultado, que nos dice que el precio se mueve cuando hay armonía entre el volumen y el precio, y que la falta de armonía, si vemos una falta de armonía entre el esfuerzo que se ve en el volumen y el resultado del precio, podemos estar ante un posible giro o incluso un posible cambio de tendencia. Si se detienen a meditar todo esto, las 3 leyes fundamentalmente, se podrán dar cuenta de lo que estamos hablando es básicamente del contexto del mercado. Todavía no estamos hablando del timing, de cuándo entrar, del sistema. No, estamos hablando del contexto, de entender qué es lo que puede estar haciendo el profesional. Siempre digo, lo que marcará la diferencia realmente en los mercados será nuestro sistema, el timing que adoptemos para operar, para entrar y salir del mercado. Pero si un sistema no está construido sobre unos pilares bien cimentados, sobre un buen desarrollo o interpretación del mercado, nunca seremos ganadores por muy sofisticado sistema que empleemos. En definitiva, estamos hablando, por lo tanto, de entender el contexto. Eso es fundamental. Y para entender el contexto nos vamos a ayudar de 2 elementos que son clave. Por una parte, el exceso de volumen, porque ya hemos visto que una falta de armonía entre el esfuerzo que se ve en el volumen y el precio nos puede dar una clave de un posible giro, y lo que es muy importante, que ese exceso de volumen se dé en zonas que sean realmente claves.
es decir, en soportes y resistencias clave. Tenemos que intentar evitar interpretar vela a vela qué es lo que puede estar pasando, porque la gran mayoría del tiempo el mercado está en zona de nadie, como se suele decir, entre una zona de soporte y una de resistencia significativa, y ahí puede pasar cualquier cosa. Y si estamos intentando vela a vela tratar de interpretar si está habiendo acumulación o distribución, si está habiendo un efecto concreto y si el volumen está haciendo un exceso y está teniendo el precio una subida o una bajada, al final no llegaremos a ningún lado y lo que conseguiremos es volvernos totalmente locos. Veámoslo en un pequeño gráfico idealizado. Imaginemos que el precio está subiendo, como aquí se representa, en una zona de soporte, el volumen está relativamente normal, de pronto empieza a subir, respeta esa zona de soporte y en un momento dado el volumen se dispara, cosa que sucede a menudo. Pero la zona que tenemos de resistencia está un poco más arriba. Hay una zona de resistencia clara porque ha habido un máximo anterior, porque hay una zona de back de un antiguo impulso contrario, es decir, hay una zona que evidentemente es importante como resistencia un poco más arriba. En este momento, si vemos esto aquí, no debemos hacer absolutamente nada. Debemos esperar a que el precio llegue a la zona de resistencia y aquí interpretar el contexto. Y aquí intentar meditar si lo que ha podido ver es un proceso de distribución, por lo tanto que nos sugiera que el precio puede caer, si efectivamente ese volumen no ha sido aleatorio y responde a un interés concreto que pretende un efecto concreto, y si podemos ver que hay al final una falta de armonía entre todo este volumen y el precio que no sea capaz de romper esta zona de resistencia. Por lo tanto, seamos pacientes a la hora de valorar el contexto con la filosofía Wyckoff. Ha de interpretarse o analizarse en zonas claves de soportes y resistencia. Eso es fundamental. Por lo tanto, la interpretación o la fijación de soportes y resistencias y zonas de confluencia será también imprescindible para poder entender bien la filosofía Wyckoff y operar bien con ella. Pero eso se consigue, no es lo más complicado del trading, ni muchísimo menos, y al final todo eso nos dará una gran sugerencia de lo que puede estar sucediendo en el mercado. Vamos a ver esto, pero con ejemplos reales. Este es el mismo gráfico del futuro del mini SP que traje en vídeos anteriores. Velas de 30 días, cada vela corresponde a un periodo de 30 días, desde 1998 hasta el día actual. Y bueno, primero este volumen que comentamos podría no estar en una zona de resistencia, de soporte. En principio no tenemos gráfico más allá, pero centrémonos en la información que tenemos. El siguiente volumen que señalamos fue este de aquí. Pero ¿dónde está sucediendo este volumen? Realmente está sucediendo en una zona de resistencia significativa. Eso es lo que tenemos que valorar junto con las tres leyes. La zona donde está sucediendo. Aquí es donde podemos interpretar si ese volumen responde a un posible proceso de distribución, si no es aleatorio y si debe tener un resultado concreto con todo este esfuerzo o hay una falta de armonía, no consigue subir y por lo tanto puede anticipar un giro. Aquí de nuevo hay un volumen que en principio está en tierra de nadie, podría ser una zona de soporte un poco más abajo y por lo tanto aquí en principio hay que esperemos a que el precio llegue a una zona de soporte significativa. El precio cae y de nuevo hay un volumen. ¿Pero dónde? En una zona de soporte bien definida, bien clara y bien importante. Esta es la zona clave donde tenemos que interpretar la filosofía Wyckoff. De nuevo, un volumen importante en una zona de soporte no tan clara como otra, por lo tanto puede dejar cierta duda. De todas formas, si miramos en el histórico vemos que no es una mala zona de soporte, no tan clara como otra. Evidentemente
va a haber momentos de nuestra operativa en los que tengamos niveles mucho más claros que otros días que no veamos unos soportes, unas resistencias con las que nos sintamos cómodos. Evidentemente ese va a ser uno de los peligros de la filosofía Wyckoff, y es que en ocasiones podemos estar tentados en ver líneas o ver soportes en todos lados. Hay que tener paciencia, confiar en esa zona que uno sabe que son importantes, y esperar al precio en ellas. Y luego, también lo comentamos, ahora mismo el precio está cayendo de nuevo con mucho volumen, de nuevo un exceso de volumen, donde está sucediendo, desde mi perspectiva, un poquito lejos de la zona de soporte. Por lo tanto, de momento hay que tener paciencia. Aquí habría una zona de resistencia. En principio estamos en tierra de nadie y todo este volumen está sucediendo en tierra de nadie. Paciencia, veamos qué es lo que sucede aquí, veamos si tiene el resultado esperado o por el contrario recupera y da posibilidad de interpretar una cosa u otra y conseguir razonar si lo que han hecho los profesionales es acumular o distribuir. Otro ejemplo, este es el futuro del mini SP en una sesión cualquiera de 3 minutos. Vemos de nuevo un volumen excesivo muy evidente en las noticias de las 4, cosa muy habitual. En una zona de soporte rompe y luego recupera, una cosa que veremos muy habitualmente. Esto es un engaño que hace el profesional para saltar stops. Es verdad que igual este soporte hubiese sido un poquito más sólido, pero aquí se ve claramente que había una zona de resistencia, zona de soporte, y por lo tanto ahora podía actuar de soporte. Tanto esfuerzo y el precio no es capaz de romper y llegar a la siguiente zona de soporte. ¿No será que aquí ha habido acumulación? Efectivamente. Y luego tenemos otro volumen excesivo que claramente está por encima de todos los anteriores, que se produce en una zona de resistencia. No en cualquier sitio, no en tierra de nadie, sino en una zona de resistencia previa. El precio al final lo único que puede hacer es caer, porque lo que ha habido aquí es un proceso de distribución. Y luego aquí otro ejemplo, otro día cualquiera. Aquí tenemos en el after una zona de soporte y el precio comienza primero en una zona de resistencia, se recupera una zona, esto es muy habitual también, que se rompe una zona de resistencia, una de soporte, y en la recuperación es cuando se ve el engaño, y luego aparece un volumen aquí en tierra de nadie. Lo más sensato es esperar a que el precio llegue a esa zona de soporte significativa. Igual se podría haber interpretado esta zona de soporte un poco intermedia, pero sin duda era una zona mucho mejor. De nuevo volumen, exceso, pero recuperación en V, otro comportamiento que se ve bastante a menudo, pero que resulta muy complicado de operar. Y luego de nuevo exceso de volumen importantísimo por partida doble, en una zona de resistencia, zona clave que teníamos graficada. Por lo tanto, el contexto es fundamental para interpretar la filosofía Wyckoff, para interpretar las 3 leyes que estamos hablando, para entender el mercado. Es importantísimo entender el contexto, entender esas zonas de soporte y resistencia. Se consigue con la práctica, con mucho trabajo, con muchas tardes de graficación, y será en ellas donde tendremos que observar los excesos de volumen y las leyes de causa y efecto y esfuerzo-resultado, porque todas ellas, en las zonas y con esos excesos de volumen, nos van a dar muy buenas pistas de lo que el profesional puede estar realizando y por lo tanto de lo que puede venir a continuación. Como adelanto, diremos que en el mini SP, que es el mercado que más dominamos, podríamos decir, no hay un estudio, esa es la verdad, científico, pero viene por la experiencia, que el 75% de las veces, siempre que vemos un volumen excesivo, va a corresponder a un momento de acumulación o de distribución. Depende de dónde se haga y del resultado que tenga, se podrá determinar si es acumulación o distribución. Y solo un 25% o un 30% corresponde a absorción. Luego lo veremos, pero la absorción no es la maniobra que al profesional más le interesa. No es la que más le interesa mucho más la acumulación y la distribución. La absorción es también una maniobra del profesional, porque es mucho volumen, es un volumen excesivo, pero no es la ideal. En ocasiones la veremos
y si la hacen es porque deben tener mucho interés en mover al precio, pero no es lo habitual. Bien, vamos a ir un poco más allá en el concepto de acumulación y distribución, en cómo los profesionales van posicionándose con un ejemplo un poco más claro. Como hemos comentado, los profesionales se van posicionando poco a poco. No les interesa hacerlo de golpe porque pondrían al precio en su contra, y a ellos lo que les interesa es poco a poco no llamar la atención y al final quedarse con la mayoría del stock o la mayoría de los contratos a un buen precio. ¿Qué es lo que hacen? Imaginemos que este es el gráfico. Aquí vienen representados a la izquierda en el eje Y los precios. Y bueno, el precio va cayendo y llega a un nivel que los profesionales entienden que es adecuado o que empieza ya a ser interesante para ellos y realizan compras. Lo hacen en paquetes, poco a poco, e imaginemos que compran 1000 contratos. El precio tendrá un cierto rebote, pero luego no tendrá fuerza para continuar y consecuentemente volverá a caer. Vuelven a recomprar, acumulan un poco más abajo, a un precio aparentemente peor o simplemente más bajo, y el precio tiene de nuevo rebote y termina realizando una nueva caída, normalmente llegando a una zona de soporte significativa, tal y como estamos poniendo énfasis en ello, donde realizan una compra mucho más importante. Es decir, al final, si hacemos la cuenta de su operativa con estos números, tenemos que han comprado 1000 contratos a 1248, otros 1000 a 1246 y 2000 a 1243. Si realizamos el cálculo, lo que nos da al final es que tienen al final un stock o un poder de 4000 contratos a un precio medio de 1245. Es decir, aproximadamente en la zona de soporte. Cuando ya han comprobado que la oferta ha sido absorbida, el precio sube solo y ellos están largos desde 1245. Esta es la zona o la manera ideal que el profesional tiene de apostar por una tendencia larga. Y veamos por qué al profesional no le interesa matemáticamente tanto el proceso de absorción que hemos comentado, que se da en menor medida que la acumulación normal. Imaginemos de nuevo que el profesional está comprando en una caída del precio. Primero compra 1000 contratos a 1248, luego recompra a 1246 también la cantidad de 1000 contratos y luego hace una última compra en los mínimos de otros 1000 contratos y en zona de soporte significativo. Si después del periodo lateral, que es muy habitual que se produzca después del último momento de acumulación, de la última caída, es muy habitual por dos razones. Primero porque es una zona lateral donde hay mucha gente que pica pensando que el precio todavía está en una zona correctiva y todavía le queda caída. Y luego porque es un periodo donde el profesional que ha estado comprando empieza a testear si realmente todavía hay oferta flotante. Si detecta que hay oferta flotante y hay todavía poder de los que están cortos, es posible que el profesional se retire y vuelva a seguir recomprando. Es decir, este proceso de acumulación no tiene obligatoriamente que ser en 3 golpes. Es muy habitual, por eso lo he puesto así, en tres momentos, pero puede ser en 4, puede ser incluso en 2. Cuando el profesional, como hemos comentado, vea que la oferta ha sido totalmente absorbida, el precio subirá. Pero hay en ocasiones en las que la oferta flotante todavía es importante y todavía hay aquí un tapón que incomoda a los profesionales que han estado comprando. Y puede ser, por las razones que sea, que aún así al profesional le interese que el precio suba. Entonces lo que hace es vuelve a recomprar, pero absorbiendo a toda esa oferta que se está posicionando en esta zona superior del lateral. Porque lógicamente los profesionales que están cortos o los operadores más pequeños que están cortos tenderán a situarse en la zona de resistencia que delimita pues probablemente el último impulso o la zona superior de esta parte de este lateral. Si recompran
a 1000 contratos, 1000 contratos a un precio superior de 1248. Si hacemos la misma cuenta que antes, obtenemos que ahora el precio medio no es de 1245, es un poco más arriba, de 1246,50. Es decir, antes tenían una posición favorable muy buena con 4000 contratos en prácticamente la zona de soporte y una zona muy baja, y ahora su precio medio ha subido y por lo tanto la posibilidad de ganancias se disminuya. Es muy habitual que en estos procesos de absorción, si realmente lo hacen así, lo hagan y disparen al precio en un movimiento un poco brusco para asegurarse ese recorrido que les interesa. Y de forma similar, lo contrario, si lo que se está produciendo es un proceso de distribución o, como comentamos en los primeros vídeos, de acumulación de ventas en el tema de derivados, como puede ser el futuro del mini SP. Imaginemos que estamos en una tendencia alcista, el precio llegará a unos determinados niveles donde el profesional empezará a acumular ventas o a vender, a posicionarse corto, el precio corregirá, seguirá subiendo, volverá a posicionarse corto con una cantidad, con un paquete o con varios paquetes determinados, en este caso ejemplo de 1000, y hará una última maniobra realizando un volumen superior de 2000 contratos. Si volvemos a hacer la cuenta en un proceso idílico de distribución, vemos que el profesional se está situando corto con 4000 contratos a un precio de 1255 de media, es decir, aproximadamente en la zona de resistencia y en estos dígitos o en esta zona de aquí. Si tiene que absorber, porque todavía hay mucha demanda que apuesta por la subida y le incomoda, porque a ellos les interesa ya, porque tienen gran parte de su stock posicionado a corto, tendrán que absorber esa demanda. Por lo tanto, la cuenta, en vez de salirle el precio medio en 1255, lo tendrían en 1254. No es mal precio, pero en principio no es tan perfecto como un proceso de distribución normal. Es decir, esa es la razón principal por lo que es mucho más habitual en un 75-70% de las veces ver procesos de acumulación o distribución normales. Cuando veamos un volumen importante corresponderá a acumulación o distribución más que de absorción, pero no pensemos que nunca se dan, porque se suelen dar también con bastante frecuencia. Si esto lo vemos en un ejemplo real del mini SP, por ejemplo, vemos que en esta caída, estamos en el mes de septiembre, hace bastante poco, esta caída pues vuelve a tener volúmenes importantes, parece que aquí caen y aquí ya empiezan a acumular, de nuevo una caída, y aquí realizan un proceso, un volumen muy importante. Solo hay que ver algunas sesiones donde está el volumen medio y donde están estas dos sesiones, y aquí realizan un proceso de acumulación. Doble suelo en zona de soporte, una imagen interesantísima, y el precio empieza a subir. Este es un proceso de acumulación normal. No quiere decir normal que sea sencillo de interpretar, pero en principio los profesionales actúan como más les interesa, acumulan a precios inferiores y al final el precio medio les queda probablemente en una zona muy favorable a sus intereses. Y luego el precio lo único que puede hacer es subir sin mucho volumen. Se puede ver que estas dos sesiones no tienen tampoco un volumen excesivo comparado con las anteriores. Y llega un momento en que el volumen se dispara en una zona de resistencia, además era un antiguo canal, y aquí paran al precio. Distribución, y el precio empieza a caer. Y de nuevo empiezan a acumular poco a poco, soporte, acumulan, no tiene todavía fuerza, no consigue un largo más allá de una corrección, rompe el nivel de soporte, de nuevo acumulación, y terminan poco a poco acumulando, incluso con este volumen de aquí, en los mínimos. Y de pronto tenemos aquí una imagen muy interesante de absorción. Aparece todo este volumen, en principio en una zona que ahora estaba actuando de resistencia. Esta era la zona última lateral. Aquí los profesionales están investigando a la oferta, y por lo que sea se dan cuenta de que hay aún mucha oferta flotante. Lógicamente la oferta se está colocando, lógicamente se está situando en estas zonas de directriz
zona de antiguo soporte que ahora puede actuar de resistencia, y la oferta se está posicionando por aquí, porque es la zona técnica más interesante para alguien que se quiera posicionar corto. Los profesionales que han ido acumulando, si ven que hay mucha oferta flotante en esta zona y por lo que sea les interesa subir, igual no tienen más remedio que absorberla, recomprarla. Y si antes podrían haber tenido el precio medio en torno a los 1080, ahora con toda esta compra, con toda esta absorción, probablemente tienen un precio medio un poco peor. Igual está en los 1100, pero por lo que sea no nos interesan las causas de por qué lo hacen. Lo que nos interesa es que lo hacen al final, absorben y el precio termina realizando una subida considerable. De momento el volumen es claramente menor que en estos procesos y se trata ahora de seguir viendo, y en cuanto haya un volumen importante, ver dónde lo hace y qué consecuencias tiene. Así que nada más como conclusión a todo esto. Bueno, primero hacer de nuevo hincapié en que el contexto es muy importante, en las zonas de soporte y resistencia son claves para interpretar la filosofía Wyckoff, y que cuando veamos un volumen excesivo pensemos en acumulación o distribución, y en menor término en posible absorción por una simple cuestión estadística. Nunca sabremos con anticipación si ese volumen puede ser absorción o acumulación o distribución, pero hablamos de probabilidades. Por eso Wyckoff muchas veces no da la clave de la realidad de lo que pasa siempre al 100%. Pero por probabilidad suele aparecer más la acumulación y la distribución que la absorción. Y bien, ¿y cuándo tienen lugar estos excesos de volumen que estamos comentando? En el mini SP, que es lo que normalmente trabajamos y desde luego es un gran termómetro para medir la actividad del profesional, pues de momento es la sesión regular. Ya sabemos que la sesión regular es de 3:30 a 10:30, y desde las 10:30 hay unos pequeños parones a medianoche, pero de forma continua el mercado está abierto en lo que se conoce como el periodo after hour, pero el volumen es claramente inferior. Es decir, la sesión regular de 3:30 a 10:30, el volumen en términos medios es realmente superior a lo que hay en la sesión de after hour entre las 10:30 y las 3:30. Por lo tanto, las sesiones regulares son en sí mismas momentos de acumulación y distribución para profesionales de grandes dimensiones. Luego, lógicamente, dentro de esa sesión regular, los momentos de los brokerajes. El brokeraje inicial a las 3:30 y el brokeraje final sobre las 10:30. Esos momentos claramente se ve que el volumen aumenta de forma importante. Y luego los periodos de noticias. A las 2:30, 4 menos cuarto, 4 menos 5, a las 4 y a las 8 principalmente. En esos momentos de noticia, sea la razón que sea la noticia que ande detrás, lo que está claro es que el profesional se posiciona. Hay una subida de volumen importante y ahí tendremos unas magníficas pistas para intentar saber si lo que se está haciendo es un proceso de acumulación de distribución, qué causa y efecto tiene, si no es aleatorio, y qué esfuerzo se hace, con qué resultado y qué resultados se obtiene. Así que nada más, muchas gracias y espero que les haya quedado poco a poco un poco más claro la filosofía Wyckoff y las 3 leyes que rigen los mercados.